Hola, buenas, yo soy Mark, experto en Google Ads, y en este vídeo te voy a mostrar cómo setear una campaña de Performance Max. Hay muchas formas de poder hacerlo, hay varias formas que son correctas, varias que son incorrectas, así que yo te voy a mostrar cómo lo suelo hacer con mis clientes y normalmente la gran mayoría de casos funciona súper bien y siempre pues podemos llegar a escalar estas campañas con grandes presupuestos y es lo que hace que un cliente nuestro pues pueda escalar en revenue, lo que sería facturación, y también pues podemos bajar los costes por compra. Así que dicho esto, este vídeo va a estar dedicado a personas o a marcas que tienen un e-commerce, no va dirigido a personas que tienen un negocio físico o un SaaS o Series Coach online. Esto es otra parte, o sería otra forma de crear las campañas de Performance Max. Y en este caso va solamente enfocado a e-commerce, es decir, a campañas de catálogo donde puedes vender tus productos y poner ahí tus precios, tus títulos y demás. Y te voy a enseñar cómo setearlo de la forma más correcta posible. Ahora, antes de empezar, tenemos que entender el cómo funciona Performance Max para poder setearlo correctamente y entender cómo funciona la campaña. Y básicamente Performance Max es un tipo de campaña. Lo que hace es coger toda la data que tienes en tu cuenta de Google Ads y impactar a personas que sean similares a las personas que ya te han comprado previamente. Y esto lo vamos a configurar también a través de las Audience Signals, que es la parte final de la creación de la campaña de Performance Max. Entonces, si se necesita data antes de activar una campaña de Performance Max, no recomiendo activarla justamente al crear una cuenta de Google Ads, porque pues, si no hay data, Google le va a costar un montón poder aprender. Así que antes de crear una campaña de Performance Max, yo recomendaría tener al menos entre 50 y 100 conversiones en los últimos 30 días y así ya Google pues hemos visto que podría tener ya data suficiente para poder optimizar correctamente. Entonces, antes de crear una campaña de Performance Max, debemos captar conversiones a través de campañas de search y a través de campañas de shopping. Una vez ya estas dos campañas a nivel global consigan estas 50 100 conversiones, es entonces cuando podemos empezar a crear las campañas de Performance Max. Así que con esto dicho, ahora sí que sí, vamos aquí a la pantallita y vamos a ver cómo configurarla de la forma correcta. Bien, pues ya estamos aquí. Esto es una cuenta de un cliente. Últimos 7 días, pues hemos podido gastar $900 casi y casi hemos conseguido 100 conversiones en los últimos solo 7 días. Así que en este caso, pues sí que está bastante bien para el cliente y los presupuestos que tiene actualmente. Para crear una campaña simplemente pues tenemos que darle aquí donde pone New Campaign y se nos van a desplegar los tipos de objetivos que podemos escoger en Google Ads. En este caso, como vamos enfocado a e-commerce, pues lo que queremos es ventas. Esta parte del tracking ya debería estar instalada, ¿vale? Os dejo un vídeo por aquí arriba donde podéis ver cómo instalar el tracking de la forma correcta con Shopify después de la actualización de Checkout Extensibility. Entonces lo verás de esta manera, tendrás aquí una acción y le podrás dar a continuar. Aquí hay las diferentes tipologías de campañas que podemos hacer en Google. Al inicio, como he dicho antes, empezamos con Search, también empezamos con Shopping, pero en este caso como ya doy por hecho que tenemos estas 50 o 100 conversiones, sí que vamos a crear la campaña de Performance Max. Para crear la campaña de Performance Max y también para crear la campaña de Shopping, hace falta tener también el Google Merchant Center activo y vinculado con Google Ads y con Shopify, que es una parte crucial y muy importante pues si queremos activar los productos en los catálogos de Shopping, que es lo que siempre recomiendo para poder escalar en producto. Así que tenemos que setear esto con una aplicación que os voy a dejar aquí en la descripción. Se llama Feeds in Process for Google Shopping o algo así por el estilo, os lo dejaré en la descripción. Se hace de forma automática y es súper sencillo. Así que seguimos los pasos y lo tendremos. Aquí seleccionamos la cuenta que queremos usar y le damos a continuar. Bien, primero nos saldrá la parte de bidding y la parte de Customer Acquisition. Aquí se pueden escoger dos, Conversions o Conversion Value. En mi caso, al inicio siempre recomiendo empezar con Conversion Value. Después de hacer varios tests con muchos clientes de muchísimas cuentas a lo largo de los últimos años, he visto que Conversion Value funciona muy bien al principio y ya luego posteriormente podemos cambiar a lo que sería el Target ROAS. Pero no recomiendo hacerlo desde el inicio porque quizás las campañas de Search te consiguen un CPA en concreto, las campañas de Shopping te consiguen otro CPA en concreto y quizás Performance Max te puede conseguir un CPA un poco más bajo o no, o un poco más alto. Entonces, al inicio recomiendo tenerlo
activo solamente en Conversion Value para darle a Google pues esa libertad de poder gastar y de poder asumir pujas que quizás pues tú no asumirías. Entonces con este método pues podremos ver si con solamente Conversion Value podemos conseguir mejores resultados o no. En caso de que se consigan pues peores resultados, vamos a poner el target ROAS para setear exactamente el ROAS que queremos. Tarde o temprano vas a tener que ponerlo porque una vez aumentas mucho el presupuesto, el ROAS te va a bajar y necesitas encontrar este sweet point, ¿no? Como se suele llamar, en donde gastas lo máximo que puedes para conseguir el ROAS que necesitas o la rentabilidad que necesitas. Así que al inicio empezamos con Conversion Value, más adelante ya setearemos un target ROAS. Luego aquí tenemos Customer Acquisition. Simplemente lo que pasa aquí es que la campaña de Performance Max lo que va a hacer, al menos al principio de todo, es intentar conseguir las máximas conversiones al menor coste posible. ¿Qué significa esto? Que va a intentar coger audiencias de retargeting y audiencias de brand, ¿no? de keywords de marca. Entonces es muy sencillo que consiga ventas pues, de una forma muy fácil y rápida y veamos ROAS de 4, 5, 6 en la campaña de Performance Max en los primeros días. Esto en parte es bueno porque te trae muchísimas conversiones que quizás pues, no conseguirías con otras campañas, pero al fin y al cabo lo que hace es también limitarte a la hora de poder crecer en esta tipología de campaña. Entonces, mi recomendación sería empezar así, sin tener el check puesto, ¿vale? Luego sería hacer este paso, Only Bid for New Customers, que vamos a setearlo así, pero no haría falta en este caso, ¿vale? Entonces, primer paso sería activar la campaña de esta forma, sin hacer el check, y lo que va a hacer pues, va a ser impactar a audiencias de retargeting y audiencias de prospecting, pujando pues, más o menos al 50% entre ambas audiencias. Más adelante, cuando ya hayas invertido pues, bastante presupuesto en la campaña de Performance Max, con bastante pues me puedo referir a 2.000, 3.000, 5.000 dólares, euros, lo que sea, pues sí que te recomendaría crear una campaña extra con esta configuración que veremos justamente ahora, ¿vale? Esta sería la segunda campaña, le daríamos aquí, le daríamos a Only Bid for New Customers, que esto en castellano significa solo pujar por clientes nuevos. Entonces tendríamos una campaña que pujaría por clientes ya existentes o audiencias de retargeting, y esta nueva campaña impactaría a audiencias totalmente nuevas que no conocen de nada nuestra marca. Así es como podremos escalar en presupuesto. Te sale este mensaje en rojo, simplemente tenemos que darle a algunas audiencias para que Google pueda aprender lo máximo posible de nuestras audiencias y así pues conseguir esas ventas de forma más fácil. Aquí pues seleccionamos los compradores. En este caso pues tengo una customer list, tengo también analytics vinculado, tengo también una audiencia que he creado solamente pues para captar los compradores, así que con estas tres, por ejemplo, pues ya sería suficiente. Le damos a aplicar y ya le daríamos luego a next. Aquí pues podemos escoger la location, pues en este caso, por ejemplo, pondremos que es United States, en inglés, ok. Y aquí pues sí que me gusta tener esto activo porque lo que hace es ayudarte a la hora de crear los textos y las descripciones cuando vayamos a crear el anuncio. Entonces esto lo podemos dejar activo y en More Settings tenemos pues otras configuraciones que pueden ser interesantes pues echarles un ojo. At Schedule sería programar los anuncios en ciertas horas. Si sabemos que, por ejemplo, de 1 de la mañana a 5 de la noche pues no hay muchas ventas, pues aquí podemos segmentarlo, podemos quitarlo. Si queremos empezar la campaña a día de hoy o la semana que viene, Campaign URL Options aquí no tiene nada de importancia. Y luego Brand Exclusions, aquí es simplemente si queremos excluir nuestros términos de marca, que en este caso sí que lo recomendaría, porque tenemos una campaña, como hemos dicho antes, que sería para audiencias de retargeting, y en esta campaña impactamos solamente a audiencias que son nuevas, que al principio no conocen nuestra marca, pero igualmente podemos pasar el filtro por aquí, añadimos nuestra URL, Google va a leer todas las keywords que hay en nuestra marca y nos va a excluir las palabras de marca dentro de esta campaña. Así que podemos setearlo sin problema, le damos al OK y luego a Next. Luego en Asset Generation, aquí es donde ya vamos a crear los anuncios y las descripciones, y Google nos da la opción de hacerlo con inteligencia artificial. Entonces habría que poner aquí nuestra URL final, una descripción de nuestra tienda o lo que estamos vendiendo,
y también pues algunas páginas donde Google pueda coger imágenes. En mi caso, a mí me gusta hacerlo de forma manual porque me gusta a mí escoger el tipo de copywriting que quiero seguir, así que simplemente le damos a Skip y entonces se vería de esta forma, ¿vale? Aquí arriba podemos ponerle el nombre a la audiencia, que en este caso pues podemos poner una audiencia que sea All Audiences. Vamos a coger un conglomerado de audiencias para ayudarle a Google lo máximo posible a que encuentre los usuarios más propensos a comprar. Luego aquí en Listing Groups es donde vamos a poder escoger los productos que queremos vender en esta tipología de campaña. Aquí hay muchas estrategias de hacer esto. Se puede hacer un ad group por diferentes categorías de producto, se puede hacer un ad group por producto, se puede hacer un ad group con todos los productos. Aquí ya es, bueno, cada uno como más le guste. En mi caso suelo gestionar clientes que tienen pocos productos, así que lo que suelo hacer es una campaña de Performance Max por producto y dentro de la campaña de Performance Max tenemos varias audiencias segmentadas por diferentes asset groups. Entonces sería una de las formas que más nos está funcionando porque podemos diferenciar qué audiencia está funcionando mejor y qué audiencia está funcionando peor y así pues optimizar en base a ello. Así que simplemente le podemos dar aquí Use a Selection of Products, podemos segmentar por categoría, por brand, por item ID, condition, product type, custom label, diferentes maneras de poder segmentar o escoger nuestros productos. Luego, en Final URL, pues vamos a poner aquí nuestra URL de final, ya sea la homepage o ya sea la página de producto, en caso que vendamos un solo producto, o la página de colección. Y aquí ya vamos a poner los headlines, que básicamente lo que tenemos que hacer es rellenar los 15 headlines que nos permite Google, también los 5 long headlines, las 4 o 5 descripciones que nos permite Google. Vamos a escoger todas las imágenes posibles en todos los formatos posibles, en cuadrado, en vertical y en horizontal. Vamos a escoger también los logos, business name. Si tenemos algún vídeo también podemos escogerlo. Y también vamos a vincular todas las extensiones que ya deberíamos haber creado en campañas anteriores de Search, como por ejemplo las Sitelink. Pondremos también el Call to Action y por último veremos las Audience Signals. Es muy importante que seteemos o que configuremos toda esta información, ¿vale? Lo que serían los headlines y las descripciones, para que el ad strength sea lo más alto posible. Ahora mismo está en poor, o sea, lo que sería que es pobre el ad strength, la fuerza del anuncio, porque no hay ningún título, pero es muy importante tenerlo en excelente, porque lo que te va a permitir va a ser decirle a Google que tu anuncio es bueno, que tu anuncio está súper completo y que va a ser muy relevante para tu usuario. Así que si Google ve que el anuncio es bueno, te va a catalogar como buen anunciante y va a intentar escoger las mejores personas más propensas a comprar y así podrás conseguir ventas de una forma más fácil. Así que esto tenemos que trabajarlo, tenemos que dedicarle un rato a tener todo el anuncio bien preparado. Y por último, cuando vamos a las Audience Signals, tenemos aquí varias cositas que podemos tocar. Primero tenemos una parte de Search Terms, que esto está en beta, pero ya lo van a poner 100%, porque lleva mucho tiempo ya en beta y funciona bastante bien. Y aquí te dice que puedes poner hasta 25 términos de búsqueda. Simplemente tenemos que ir pues, a nuestra campaña de Search o nuestra campaña de Shopping, clicar en Search Terms y allí podremos ver los términos de búsqueda que están usando nuestros usuarios para comprar nuestros productos. Vamos a poner ahí pues, nuestros 5 o 10 que mejor nos conviertan. También os dejo por aquí arriba un vídeo para hacer una búsqueda de palabras clave con Keyword Planner, que también os va a servir mucho para intentar escoger las mejores keywords y que sean las más relevantes para Google. Así que simplemente le damos clic y ponemos pues los top 20 palabras clave. Vale, vamos a ponerlos aquí, le damos al intro y ya se te va a guardar. No pongas esta palabra, ¿vale? Vamos a poner aquí 20 palabras distintas, ¿vale? Así, placa, y ya está, sin problema. Luego, esto sería la parte de Search Terms y luego aquí abajo tenemos pues más información que le podemos dar a Google a nivel de audiencia para que pueda aprender de la forma más rápida posible. A nivel de Add Your Data, aquí lo que te dice es la audiencia que tú has podido crear anteriormente y también las audiencias que Google crea automáticamente y también tus bases de datos. Así que simplemente
Vamos a escoger aquí las audiencias que serían las más cualitativas. En este caso, pues podemos ver que hay los view contents de los últimos 90 días, Google Ads Purchasers All Time, esto es la vinculación con Klaviyo. Purchasers es una website audience que yo creé anteriormente. Y también tenemos vinculado, como he dicho antes, GA4, porque también se cogen bastantes conversiones. Sí que es cierto que estas conversiones o estos usuarios se pueden duplicar, pero al final me da igual porque lo que quiero es que Google tenga pues, los máximos datos posibles para poder encontrar a los compradores más propensos o a los usuarios más propensos a comprar. Luego, en Additional Signals, tenemos Interest and Detailed Demographics. Aquí nunca suelo poner nada porque son audiencias demasiado amplias y no me suelen gustar, pero como vemos también tenemos la opción. Y también tenemos la parte de Demographics, que aquí podemos segmentar por female y por male. En caso de que vendamos solamente a mujeres, pues deseleccionamos male y ya estaría hecho. Podemos guardar la audiencia con un nombre que sea test, por ejemplo, y ya estaría. Ahora no me va a dejar continuar porque tengo que setear. Sí me va a dejar. Vale, genial. Aquí seteamos el budget. En este caso pues podemos dejar 40, podemos dejar $20, los que queramos. En este caso, en la campaña de Performance Max, pues sí que recomendaría, si tenemos poco presupuesto, empezar por lo menos con $30, 30 euros al día sería lo más mínimo. Lo ideal son 50 para empezar. Con Conversion Value seguramente se los vaya a gastar sin ningún tipo de restricción ni limitación. Se los va a gastar, pero ya vas a ver en los siguientes 2-3 días los números que hay y si te merece la pena subir presupuesto o bajar un poco el presupuesto. Pero idealmente con 50 vamos a poder ver data bastante rápido. Le damos a continuar. Provide Campaign Name. Pues aquí en este caso pues US, IMAX podemos poner. Y no me va a dejar crear la campaña porque me faltan pues las audiencias y demás, ¿vale? Pero simplemente cuando tengamos esto, aquí habrá un botón en azul bien grande que te pondrá en publicar campaña y ya estaría hecha. Luego, ya por último, algo que es importante a tener en cuenta es la campaña de Performance Max se te va a quedar aquí creada, pero algo que es importante y que tenemos que cambiar es esto. Tenemos que ir a Settings y a la campaña y en Locations vamos a tener que excluir esto de aquí. Estará seleccionado en Presence o Interest. Esto significa que si está seleccionado aquí, lo que vamos a hacer va a ser impactar a personas que están presentes en tu localización, imaginemos que es España, y también vamos a impactar a personas que están interesadas en venir a España, a pasar pues unos días de vacaciones o lo que sea. Y a mí no me interesa impactar a una persona de Estados Unidos que quiere venir a España o una persona de Australia que quiera venir a España. Solo quiero impactar a personas que estén ya físicamente en España. Así que vamos a cambiarlo a presencia y le vamos a dar a guardar. Y con esto ya estaría la campaña creada de la forma más correcta posible. Como he dicho antes, tendríamos dos campañas. Una campaña que iría a impactar personas que ya conocen nuestra marca y también a personas nuevas. Y posteriormente, una vez ya hayamos gastado esos 2, 3, 5 mil dólares o euros, crearemos una campaña con el Customer Acquisition en Optimize for New Customers. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Nada, suscríbete, dale me gusta y hasta la próxima. Chao.